Es hora de enterarse de lo que pasa en Bogotá en nuestra agenda de Cultura Capital. Para terminar, la curadora de Arte e Historia del Museo Nacional, Cristina Lleras, ha seleccionado sus 5 obras preferidas en ese museo. Mi nombre es Cristina Lleras, yo soy curadora de Arte e Historia del Museo Nacional de Colombia y voy a escoger 5 piezas de las colecciones que no son necesariamente las más importantes, pero que yo como visitante del Museo Nacional considero que son las piezas que a mí más me gustan. Este cuadro, que representa a una señora que se llama Rita Rueda, me gusta porque retrata a una mujer anónima de mediados del siglo XIX, seguramente con algunos recursos para hacerse pintar de un artista importante colombiano de la época, Luis García Hevia, pero que de alguna forma nos causa un poco esa pregunta misteriosa de quién podía ser, cuál es la historia de esta mujer. Como por mucho tiempo se pensó que la historia la hacían los grandes hombres, pues este tipo de imágenes que retratan otros personajes pues se vuelven mucho más importantes. Esta sudadera y algunos de las fotografías pertenecieron a uno de nuestros primeros atletas reconocidos internacionalmente, Pedro Emilio Torres. Hizo parte de la delegación que viajó a las Olimpiadas en Berlín en 1936. Era la primera vez que una delegación colombiana viajaba a las Olimpiadas. Infortunadamente nuestros atletas en ese momento fueron inmediatamente descalificados de todos los eventos, pero digamos que como hito en la historia del deporte en Colombia es interesante. Esta escultura es la cabeza de Carlos Marx, realizada por José Domingo Rodríguez a mediados de la década de 1930. José Domingo fue uno de los escultores más importantes de principios del siglo XX, que era un liberal acérrimo, y en ese momento pues había unas cercanías entre el izquierdismo y el liberalismo, y había una facción marxista dentro del Partido Liberal que publicaba una revista que se llamaba Acción Liberal, donde participaron varios artistas, entre esos José Domingo Rodríguez. Esta es una pintura sobre un armario del artista alemán colombiano Guillermo Wiedemann. Wiedemann llega en la década de 1940 y empieza a recorrer el país. Lo que es interesante es, por una parte, el soporte, es un armario, es un artículo que alguna vez estuvo en la casa de alguien, y por otra parte el hecho de que Wiedemann hubiese sido de los primeros artistas que se metió bien adentro en zonas que no habían sido recorridas ni reconocidas por el ámbito artístico colombiano. Este cuadro se llama Obispos Muertos, fue pintado en 1958 por Fernando Botero. A pesar de que el título nos dice que los obispos están muertos, pues parecen más como dormidos. Podría ser más que una escena trágica, violenta, puede ser como una especie de frutero, pero de obispos. Adicionalmente, en 1958, ese año coincide con un cambio abrupto en el papel que juega la Iglesia Católica en todos los intríngulis políticos del país. Estéticamente es interesante y también nos hace pensar un poco sobre la historia del país. Terminamos el programa de hoy en el interior del Teatro Cádiz. Les recuerdo que cualquier sugerencia o comentario nos lo pueden pasar por escrito a la siguiente dirección: cultura.capital@canalcapital.go.co.